Recién está comenzando a grabar. Buenos días con todos. Hoy día le voy a hablar sobre lo que es procedimientos diagnósticos, el aspirado y la biopsia de médula ósea. ¿Qué es la médula ósea? Es un órgano ampliamente difundido y heterogéneo del organismo. Se calcula que el volumen total de la médula ósea comprende aproximadamente entre 1.600 a 3.000 mililitros en los pacientes adultos, en las personas adultas. De lo cual solamente un tercio del total de la médula ósea se encuentra activa funcionalmente en la hematopoiesis, en la generación de todas las células sanguíneas. ¿Dónde se encuentra ubicada la médula ósea? En los intersticios de los huesos esponjosos, en las trabéculas de las cavidades medulares de los huesos largos, en mayor medida. ¿Qué funciones va a cumplir la médula ósea? Tiene una función en el procesamiento de los antígenos, así como en la inmunidad tanto humoral como celular, en la producción de células sanguíneas y en el reconocimiento y eliminación de las células envejecidas. Esta se produce en la médula ósea y también en otros órganos como el vaso. Esta última función. La celularidad de la médula ósea va a variar según la edad de las personas. En los recién nacidos, la médula ósea está conformada por un 80% de células hematopoyéticas y solo un 20% de tejido graso. Esto, conforme pasa la edad, va a llegar a variar e incluso en las personas ancianas mayores de 60 años, esta relación al inicio de 80-20 se invierte.
Y en los ancianos mayores de 60 años, generalmente el tejido celular o las células hematopoyéticas representan entre un 20 a 30%, mientras que el tejido graso entre un 70 a 80%. Así es que es muy importante para evaluar la celularidad tener en cuenta la edad del paciente. El tejido hematopoyético está compuesto por elementos de la serie eritroide en un 20%, de la serie meloide en un 56%, 56 a 60%, con lo cual da una relación entre los elementos de la serie meloide y la serie eritroide en una relación de 3 a 1. La serie megacardiocítica representa aproximadamente el 10% y las células plasmáticas entre el 4 al 5% de la celularidad de la médula ósea. La serie linfoide puede estar presente hasta un 10% de la celularidad total de la médula ósea. Entonces, los estudios que realizamos a la médula ósea van a consistir en dos procedimientos. Uno es el aspirado medular y el otro es la biopsia medular. Primero vamos a hablar sobre lo que es el aspirado medular, que consiste en la extracción por succión con una jeringa de grumos de células medulares. Esto va a permitir visualizar la morfología celular con gran detalle y precisión. Nos va a permitir diferenciar células normales de células anormales con rasgos displásicos. También el aspirado medular nos va a permitir tener una cierta evaluación de la celularidad de la médula ósea. El reporte normal será mediante el meidograma, en el que se informa la celularidad presente en el aspirado. Lo normal es que sea de 3 cruces. Si la celularidad es mayor a 3 cruces, hablamos de una médula hipercelular, mientras que si es menor a 3 cruces, hablamos de una médula hipocelular. También se puede evaluar la hemosiderina mediante una tinción especial, tinción de Pearl. El valor normal de la hemosiderina en el aspirado de médula ósea es de 3 cruces. Por debajo de ese valor hablamos de una disminución de la hemosiderina y por encima de un aumento. La disminución relacionada con la anemia ferropénica, mientras con el aumento con la sobrecarga de hierro, que puede tener varias causas. Debemos también reportar en el mielograma la relación que existe entre la serie mieloide y eritroide, que como había mencionado anteriormente, lo normal es que haya una relación de 3 a 1. Y esta puede variar de acuerdo a diferentes patologías. Se debe describir cada una de las series celulares, es decir, la serie eritroide, la serie mieloide, la serie megacariocítica, el porcentaje de células plasmáticas y la serie linfoide. Se debe describir su morfología, su celularidad, presencia o no de alguna alteración morfológica,
Esto se reporta a través del informe del mielograma. ¿Para qué usamos el aspirado medular? ¿En qué casos? Lo podemos usar en la tipificación de anemias carenciales, aunque está actualmente, no es muy frecuente usarlo, porque es un proceso invasivo, y actualmente hay otras pruebas bioquímicas que nos dan una idea de la presencia o no de un déficit de algún factor necesario para el desarrollo de las células eritroides, como el hierro, la vitamina B2 y el ácido fólico, ¿no? Básicamente se realiza cuando hay dudas de diagnóstico, cuando las pruebas bioquímicas no son concluyentes. También hacemos el aspirado medular para hacer la tipificación de las leucemias agudas y las leucemias crónicas. Para saber si es que la leucemia de qué tipo es, linfoide, mieloide, tanto en las agudas como en las crónicas. También para lo que son caracterizar las neoplasias hematológicas mediante estudios de inmunofenotipo con la citometría de flujo y también para obtener muestras de sangre medular para estudios citogenéticos o genéticos, como el cariotipo y estudios de biología molecular. ¿No? Nos van a obtener muestras para realizar esos estudios. En menor grado se puede usar también para lo que es la mieloptisis, aunque no es muy, para este estudio de mieloptisis no es muy sensible ni específico. También hacemos el aspirado medular para obtener muestras para que se realicen los cultivos microbiológicos para la detección de agentes infecciosos, bacterianos o algunos hongos. ¿En qué lugares debemos o se realizan el aspirado de médula ósea? Tenemos el esternón, es la forma más fácil, tiene un fácil acceso, pero también es la que podría complicarse más, porque debajo del esternón obviamente tenemos lo que es el mediastino, entonces hay que tener bastante cuidado al realizar el aspirado de médula ósea en el esternón. Otras zonas tenemos las espinas ilíacas posteriores, en las cuales el inconveniente es que obviamente va a depender mucho del peso del paciente. Si el paciente es obeso, es un poco más difícil obtener una muestra en esta región, mientras que si el paciente es delgado, es mucho más evidente tener un referente anatómico para obtener una muestra de los huesos de las espinas ilíacas posteriores. Otros lugares en la espina tibial, en la tuberosidad anterior de la tibia. Generalmente se hace este procedimiento en los pacientes neonatos recién nacidos, menores de 6 meses. Otra posibilidad son las espinas ilíacas anteriores. Esos son los 4 lugares en donde generalmente se hace el aspirado de médula ósea. Contraindicaciones para realizar el procedimiento. No existen contraindicaciones, salvo que si el paciente tuviera una trombocitometría muy severa, hacer el procedimiento y asegurar una hemostasia adecuada. Pero en sí, los niveles de plaquetas no es una contraindicación absoluta para realizar el procedimiento.
puede realizar inclusive el aspirado en pacientes que tengan menos de 10.000 plaquetas. Generalmente no se complican los pacientes. Hay que tener precaución importante cuando hacemos el aspirado de médula ósea a nivel del esternón, como ya les dije, debido a que el esternón es un hueso relativamente delgado. Entonces hay la posibilidad de que al hacer la punción con la aguja podamos atravesar el hueso y con ello ocasionar efectos no deseados. ¿Cuáles son las complicaciones que podrían presentarse en el aspirado medular? Uno de ellos es el sangrado prolongado con la formación de hematomas en el lugar de la punción, ¿no? Lo otro es que puede haber dolor e inflamación en la zona de punción, sobre todo si no se hace una adecuada asepsia y antisepsia. Algo muy raro que se puede producir también es la ruptura de la aguja, sobre todo cuando tenemos que hacer un esfuerzo para lograr atravesar la parte ósea, la cortical, que se puede dar sobre todo en pacientes jóvenes o que tienen alguna otra patología como osteopetrosis, por ejemplo, que es el endurecimiento del hueso, que podría originar que por más que hagamos fuerza de repente por ahí, se puede romper la aguja. Pero es algo muy raro, no es frecuente esta complicación. Y lo otro es en la punción external, como ya les mencionaba, la precaución que hay que tener cuando hacemos la punción en esta zona, porque si atravesamos el esternón, nos encontramos con el mediastino, podemos producir complicaciones como un neumopericardio, un taponamiento cardíaco por lesión de la aorta o una mediastinitis. Y esto puede complicar, inclusive llevar a la muerte al paciente. Entonces, el aspirado medular, ¿para qué es idóneo? ¿Para qué nos va a servir? Nos va a permitir hacer un reconocimiento celular detallado, nos va a permitir hacer una tipificación de los blastos, si es que estamos ante una leucemia, el estudio del hierro medular mediante la hemosiderina, la presencia de células tesaurismóticas o de depósito, ver la presencia de parásitos unicelulares, histoplasma, entre otros, hacer estudios de citoquímica, citogenética, citometría de flujo y los cultivos microbiológicos. Entonces, ¿cómo hacemos el procedimiento? Para ello usamos una aguja de aspirado de médula ósea, o si no disponemos de la aguja de aspirado de médula ósea, podemos hacer uso de una aguja de punción lumbar número 18. Lo primero que debemos hacer es reconocer el sitio anatómico en el cual vamos a hacer el aspirado medular. Frecuentemente, las crestas ilíacas posteriores o el esternón. Las espinas ilíacas posteriores superiores, la cresta ilíaca anterior o el esternón. Cualquiera de los tres. El lugar va a depender de la experiencia de la persona que va a hacer el aspirado, del acceso a la región anatómica, pero generalmente el que tiene menos complicaciones y el que más se usa es la espina ilíaca posterior superior.
Acá vamos a ver cómo se hace en la espina ilíaca posterior superior, la cual se puede hacer ya sea en paciente en decúbito lateral o acostado boca abajo. En cualquiera de las dos formas se puede hacer. Como les dije, lo importante es con la palpación palpar bien la espina ilíaca posterior superior. Una vez que hacemos el reconocimiento de la zona, hacemos la asepsia y antisepsia de la región. Y en primer lugar, hacemos lo que es la inyección de un anestésico local, lidocaína al 2%. Una vez que hemos hecho la anestesia, se procede a insertar ya sea la aguja de aspirado de médula ósea o la aguja de punción lumbar número 18. Se introducen movimientos rotatorios circulares. Lo primero que debemos hacer es atravesar la cortical para llegar al hueso esponjoso trabecular. Entonces, en un principio, para atravesar la cortical es una zona dura y posteriormente cuando ya llegamos al hueso esponjoso o trabecular, vemos un cambio de la tensión que tenemos, ¿no? Entonces que la cortical hay alta tensión y alta resistencia a ingresar a la aguja, cuando llegamos al hueso esponjoso trabecular, la resistencia disminuye. Entonces eso nos indica que ya estamos en el hueso trabecular, que es el objetivo para llegar con la aguja. Una vez que estamos en el hueso trabecular, embonamos la jeringa y hacemos el aspirado de la sangre. Obtenemos la muestra. La muestra es volumen escaso, aproximadamente 1 mililitro. No es necesario sacar mayor volumen para hacer el mielograma. Posteriormente, la muestra se dispersa en una lámina o en una placa Petri, depende de cada uno. Y en ellos lo que debemos ver son la presencia de las espículas, esos pequeños grumitos que se observan. Ese es el objetivo del aspirado medular, obtener esas espículas o grumos. Se captan estas espículas o estos grumos con una lámina portaobjetos, se colocan en otra lámina para hacer el extendido. Hacemos el extendido. Una vez que hemos hecho eso, se procede a retirar la aguja, hacer compresión unos 5 minutos y bueno, y luego se coloca el apósito.
¿Hasta aquí alguna pregunta, alguna duda? ¿Ninguna pregunta? Muy bien. A ver, muy bien. Entonces, todo claro. Vamos a pasar ahora a lo que es la biopsia de médula ósea. Biopsia medular o biopsia de hueso. Entonces, mediante la biopsia medular nos va a permitir tener una mayor certeza en relación a la celularidad medular, porque vamos a obtener una muestra de tejido medular, tejido óseo. Al contrario de lo que sucede con el aspirado medular, donde tenemos una muestra puntual de la médula ósea. La biopsia medular va a permitir informar sobre la morfología celular también, al igualmente, pero lo más importante es que nos va a permitir hacer la observación de la arquitectura y la topología medular, que no podemos hacer esto con el aspirado de médula ósea. Nos va a permitir detectar mucho mejor lo que es la infiltración por células extrañas o mieloptisis presentes en la médula ósea. Nos va a permitir objetivar la presencia de nódulos linfoides, metástasis, o la presencia de granulomas, formación de granulomas en el tejido medular. Esas son las ventajas que tiene la biopsia medular respecto del aspirado. ¿Cuándo debemos usar la biopsia medular? Cuando tenemos pancitopenias, es decir, afectación de las 3 líneas celulares, hay anemia, neutropenia y trombocitopenias. También para detectar de forma precisa la presencia o no de mieloptisis, la infiltración por células neoplásicas, nos va a permitir tener una idea de lo que son las neoplasias hematológicas y otras metástasis. Sobre todo en algunas patologías como algunos linfomas o mielomas, donde no siempre va a haber una infiltración regular de la médula ósea, sino va a ser esta infiltración a veces por parches, por zonas, que puede hacer que con el aspirado de médula ósea no obtengamos estas células mediante ese procedimiento. En cambio, con la biopsia medular, al ser un tejido amplio que se obtiene, entonces hay más posibilidades de detectar una metástasis cuando esta no es homogénea, no afecta a toda la médula, ¿no? Y otra indicación es cuando el aspirado de médula ósea es seco, es decir, no obtenemos sangre medular cuando hacemos el aspirado de médula ósea. En ese caso, es necesario hacer la biopsia de médula para evaluar la médula ósea. Los lugares para realizar la biopsia medular, en este caso son solamente dos sitios, que son las espinas ilíacas. Las posteriores,
que es la que se prefiere, y la otra posibilidad es la espina ilíaca anterior. En cuanto a las contraindicaciones, al igual que con el aspirado de médula ósea, no existen contraindicaciones absolutas. Sin embargo, como vamos a obtener una muestra de tejido de todos modos, hay que tener especial cuidado. Es un examen más invasivo que un aspirado. Entonces, generalmente la biopsia medular produce un mayor sangrado que el aspirado de médula ósea. Debemos tener cuidado cuando hay diátesis hemorrágicas graves. Y generalmente en estos casos se prefiere corregir esta alteración y posteriormente hacer el aspirado, o la biopsia, perdón, de médula ósea, por la mayor posibilidad de que pueda formarse hematomas, como pueden ser las complicaciones lo más frecuentes, que haya un sangrado prolongado o la formación de un hematoma. La ruptura de la aguja entre el hueso también es algo que puede ocurrir, no es muy frecuente. Y otra complicación que se puede presentar es el dolor duradero en la zona de la biopsia. Al ser una aguja de mayor calibre, produce más daño de tejido al ingresar y generalmente el paciente se queja de un dolor que persiste después inclusive de que pase la anestesia. La otra complicación es la infección, si no se hace una adecuada asepsia y antisepsia. Y en algunos casos, si se forma un hematoma, a veces esos hematomas se infectan y eso también puede tener una complicación. La biopsia es idónea para hacer un reconocimiento de la estructura general normal y las alteraciones. También va a permitir evaluar adecuadamente la celularidad global y el contenido de grasa de la médula. Nos va a permitir hacer la detección e identificación de lesiones focales, sobre todo en algunos linfomas, la presencia de granulomas, metástasis de cánceres epiteliales y algunos patrones infiltrativos en síndromes linfoproliferativos. También la biopsia de médula ósea nos va a permitir hacer o objetivar el grado de fibrosis de la médula. Es la única técnica útil en este caso. El aspirado de médula ósea no va a permitir determinar el grado de fibrosis de la médula, como sí lo podemos hacer con la biopsia. También nos permite obtener patrones histológicos de infiltración de neoplasias. Como les dije, ver qué tipo de infiltración tiene la médula. Una infiltración homogénea, heterogénea o por parches o por zonas. También va a permitir la valoración del hueso, vasos y estroma, ¿no? Y si le hacemos inmunohistoquímica, nos va a permitir identificar las células. Y al igual que mediante el estudio de citometría o inmunofenotipo, que podríamos detectar qué tipos celulares están presentes, igual, mediante la inmunohistoquímica, podemos determinar los tipos celulares presentes en la médula ósea.
¿Cómo se hace el procedimiento? Podemos usar varios tipos de agujas. La más usada es la aguja de tipo Hamshiri, que vemos acá, que consta de una aguja hueca con punta cortante adherida a un mango y una zona en la que podemos también colocar o embonar una jeringa. Ahí tenemos los diferentes tipos de agujas que tenemos. La más usada, como les dije, la de tipo Hanshiri. Entonces, al igual que en el caso como esto de la espina ilíaca posterior superior, igual tenemos que hacer como el aspirado de médula ósea, identificar adecuadamente la región anatómica en la cual vamos a hacer el procedimiento, colocar la anestesia. Para el caso de la biopsia medular, la colocación de la anestesia es en mayor cantidad. Generalmente para un aspirado de médula ósea se aplica una anestesia entre 2 a 5 mililitros de lidocaína. En cambio, para una biopsia medular, el volumen de lidocaína a colocar es entre 10 a 15 mililitros. Entonces, una vez que hemos infiltrado la anestesia de forma adecuada, se procede a insertar la aguja. Previamente se puede hacer un pequeño corte en la piel o el tejido celular subcutáneo con un bisturí, con una hoja de bisturí, para tener un mejor acceso con la aguja. Se va introduciendo en movimientos circulares pequeños hasta topar con la parte ósea. Una vez que hemos hecho contacto con la parte ósea, se introduce unos pequeños milímetros dentro del hueso, dentro de la cortical, y se saca la guía y se procede con la aguja hueca a seguir ingresando. Con movimiento circular, generalmente, ya sea siguiendo las agujas del reloj, ¿no? Se va introduciendo. ¿Cuánto es la muestra de tejido óseo medular que debemos obtener de longitud? Lo mínimo o lo ideal es 2 centímetros. Por lo menos 2 centímetros. Entonces, una vez que hemos introducido unos 2 a 3 centímetros la aguja dentro del hueso, procedemos a retirarla y en este caso hacemos el movimiento contrario a las agujas del reloj. Y esto es lo que se obtiene, el hueso, el tejido medular. Se procede a retirarlo con la guía que usamos para ingresar. Se coloca en una gasa y después en una lámina portaobjetos
y con movimientos, con otra lámina portaobjetos, con movimientos o con golpes suaves sobre la muestra obtenida para obtener lo que es la impronta celular de esta biopsia, de esta muestra de hueso de médula ósea, que posteriormente vamos a observar o teñir primero y observar al microscopio. Bueno, se coloca el apósito correspondiente. Con eso concluimos el procedimiento. Posteriormente, este tejido óseo se coloca en formol, en un frasco con formol, y se envía a anatomía patológica para su examen, ¿no? Y las muestras obtenidas con la impronta en las láminas portaobjetos se manda a teñir para observarlas al microscopio posteriormente también. En este cuadro podemos ver indicaciones ya sea de aspirado y biopsia medular en diferentes patologías hematológicas. Como podemos ver en las leucemias agudas basta con un aspirado de médula ósea, ya sea para ver la morfología, obtener muestras para el inmunofenotipo, y estudios genéticos. ¿En qué casos podemos hacer biopsia? Cuando se sospecha de leucemia aguda megacardioblástica, por la fibrosis que presentan estos pacientes, generalmente el aspirado es seco, no se obtiene una muestra. O en este caso, ante punción blanca, que significa que no se obtiene muestra de sangre medular, ¿no? Solo en esos casos se puede hacer la biopsia. En la aplasia medular, el diagnóstico se hace a través de la biopsia de médula ósea, porque aquí se obtiene lo que es la celularidad, que es lo que nos permite hacer el diagnóstico de aplasia medular, la celularidad disminuida. En los síndromes mielodisplásicos, generalmente con el aspirado de médula ósea para ver la morfología, que es lo más importante para el diagnóstico de las mielodisplasias, pero en algunos casos también se puede usar la biopsia, sobre todo como prueba complementaria para ver si no hay el grado de fibrosis y descartar con esto otras patologías hematológicas como síndromes mieloproliferativos, y también para ver si hay presencia de hipoplasia, porque en algunos casos los síndromes mielodisplásicos pueden ser de un tipo específico que se conoce como síndromes mielodisplásicos hipoplásicos, que pueden asemejar una aplasia medular. En las gamopatías monoclonales, se ha aspirado, generalmente se prefiere, pero en algunos casos, cuando no se obtiene muestra, también se puede hacer la biopsia. En las anemias macrocíticas, si no, las pruebas bioquímicas no nos ayudan, con el aspirado es suficiente. Las neoplasias mieloproliferativas, en ellos sí es importante la biopsia. El aspirado solamente como método auxiliar para obtener muestras parasitogenética y biología molecular. En las trombocitopenias sin filiar, aquellas que no responden a tratamiento en pacientes adultos mayores, con el aspirado de médula ósea bastaría, al igual que en las leucopenias, en las cuales no encontramos una causa, obviamente. Para el estudio de extensiones de linfomas, es decir, la metástasis, lo que debemos hacer es la biopsia. Nos va a permitir determinar el patrón histológico y la carga tumoral.
En la leucemia linfocítica crónica se puede hacer el aspirado de médula ósea, pero tampoco es un requisito indispensable. En la leucemia linfocítica crónica basta con obtener una muestra inclusive de sangre periférica para hacer el inmunofenotipo y tener el diagnóstico. El aspirado en algunos casos y la biopsia, sobre todo en casos especiales también. En la tricoleucemia, generalmente en las tricoleucemias hay una gran fibrosis en la médula, por lo cual se requiere la biopsia. El aspirado generalmente en la tricoleucemia es seco. La búsqueda de metástasis medulares es preferible la biopsia de médula ósea, igual que para los granulomas. Bueno, para la fiebre de origen desconocido, generalmente el aspirado de médula ósea para obtener las muestras para los cultivos correspondientes. Y en algunos casos la biopsia, si el aspirado no es informativo, no se obtiene nada. En esos casos obviamente podría detectarse granulomas. Cuando hay tuberculosis por micobacterias atípicas o tuberculosis, se pueden también. Entonces, en neoplasias hepatológicas es importante realizar el aspirado medular, en algunos casos la biopsia, los estudios citoquímicos, condiciones especiales de mieloperoxidasa, el PAS y las esterasas. La mieloperoxidasa, que es positiva en las leucemias mieloides, el PAS en las leucemias linfoides y las esterasas en las leucemias monocitoides. Esto es cómo se observa lo que es la hemosiderina, el estudio de la hemosiderina en médula ósea con el aspirado de médula. Como pueden ver acá, esta es una espícula. Y ven que en el centro está una tinción verdosa que no está uniformemente distribuida en escasa cantidad. Esta sería una hemosiderina disminuida. Y aquí pueden ver cómo la hemosiderina está uniformemente distribuida en toda la espícula. Y esta sería una hemosiderina normal. Aquí pueden observar lo que obtenemos con la extensión, las espículas. El examen microscópico generalmente se observa en esta zona para ver la morfología celular.
¿Hasta aquí alguna pregunta? Doctor, son dos zonas que se revisan. Creo que eso explicó, no entendí muy bien. O sea, estas partes eh, más oscuras y las partes más claras para la celularidad. Claro, las partes oscuras, acá vemos la celularidad y estas partes blanquecinas que ven acá, esas son la grasa, depósitos de grasa. Igual acá, ¿no? Ahí estaríamos ante una celularidad normal. Esto nos permite evaluar la celularidad. Pero si queremos ver la morfología, como acá las células están agrupadas, compactas, casi compactas, no permite ver la adecuada morfología de las células hematopoyéticas. Entonces, para ya ver la morfología celular se hace en esta zona, en la zona central, entre ambas espículas. Las células están Okay. separadas, ¿no? Ahí. Por eso se hacen las dos zonas, se observan las dos zonas, ¿no? Uno para evaluar la celularidad y lo otro para evaluar la morfología. ¿Alguna otra pregunta, duda? Muy bien. Aquí podemos ver unas células que tienen un núcleo con citoplasma escaso. Hay presencia de nucleolos. Igualmente ahí. Casi todas las células en este campo son blastos. Todas. Estos serían los blastos. No hay ningún otro elemento celular. Todos son blastos. Están agrupados, ¿no? Como pueden ver. Entonces esta sería una leucemia aguda. Son células pequeñas con escaso citoplasma, compatibles con una leucemia linfoide. Aquí pueden ver mejor también. Todos son blastos. Células con escaso citoplasma, incluso algunos no tienen casi. Pequeñas relativamente. Entonces, una leucemia linfoblástica aguda de tipo L1. Como ven, uniformes, casi todas son de la misma morfología, forma y tamaño. En este caso, también son blastos y se observan que tienen una mayor cantidad de citoplasma. Hay presencia de nucleolos, contrario a la anterior, donde casi no se veían los nucleolos. En cambio, de tipo L2, esto es una leucemia linfoblástica también, tienen un mayor citoplasma, las células son un poco de mayor tamaño, inclusive la morfología el tamaño es heterogéneo, ¿no? Pueden haber blastos pequeños, grandes, un poco más grandes, ¿no? Es variable.
Y esta, como pueden ver acá, todo también son blastos, pero lo que llama la atención es la gran presencia de vacuolas dentro del citoplasma, ¿no? Vacuolas bastante abundantes, y eso es típico de la leucemia linfoblástica aguda de tipo L3, también de Burkitt, ¿no? Acá también podemos ver blastos. Aquí hay algunos que tienen citoplasma poco extenso, hay otras que tienen menos citoplasma, hay nucleolos evidentes, se pueden observar ahí. Entonces no permite, en este caso sería una leucemia indiferencial aguda, ¿no? No podríamos decir en este caso si son linfoides o mieloides por la morfología. Tendríamos que hacer estudios de inmunofenotipo con citometría de flujo para establecer el linaje exacto de estos blastos, si son linfoides o mieloides. Estos son también presencia de blastos. Aquí, como vemos, el citoplasma es más grande, no tienen gránulos, es una leucemia mieloide aguda de tipo M1. No se observan diferenciación hacia lo que son los granulocitos segmentados, mielocitos, metamielocitos, entonces una leucemia sin diferenciación, leucemia mieloide aguda sin diferenciación. Al contrario de este caso, que se ven blastos, pero también se ven mielocitos, incluso segmentados. Entonces, en este caso, estaríamos ante una leucemia también mieloide aguda con maduración hacia neutrófilos, ¿no? Sería de tipo M2. Algo característico que nos puede permitir diferenciar una leucemia mieloide de una linfoide es que en la leucemia mieloide la presencia de los bastones o cuerpos de Auer, que no sé si pueden ver esas líneas basófilas que están presentes en el citoplasma, ahí señalado con la manita, que es más evidente. Entonces es característico de las leucemias mieloides. Esta es una leucemia mieloide aguda de tipo M3. La leucemia mieloide aguda de tipo M3 se caracteriza por la presencia de promielocitos. Son células que tienen gránulos abundantes nos permite diferenciar. También tiene nucleolo, como pueden ver ahí. Esta es una leucemia mielomonocítica aguda de tipo M4, donde se puede observar lo que son monoblastos, monocitos, promonocitos, pero también hay mielocitos, tanto de la línea monocitoide como de la línea monocítica como de la línea granulocítica. Esta es una leucemia mielomonocítica aguda
donde aquí básicamente lo que hay son de la línea monocítica, tanto monoblastos, pero también hay mieloblastos inclusive. Esta es una leucemia monoblástica aguda, M5B, donde acá se puede ver la proliferación de la serie monocítica, ya sea monoblastos, promonocitos. Esta es una leucemia de tipo M6 o eritroleucemia, donde se pueden ver los blastos, eritroblastos. Esta es una leucemia linfocítica crónica. Se pueden ver los linfocitos. La gran presencia de linfocitos en médula ósea. Son linfocitos pequeños con citoplasma. La cromatina está madura, no hay nucleolos. Entonces, estos son simplemente linfocitos maduros. En la leucemia linfocítica crónica lo que se infiltra son los linfocitos maduros, ya sea en médula ósea como en la sangre periférica. Acá también, igual pueden ver los linfocitos predominantemente, una cromatina compacta, sin nucleolos. También hay segmentados, ¿no? Pero lo que predomina son las células pequeñas, los linfocitos pequeños. Esta es una tricoleucemia. Lo característico de la tricoleucemia es que los linfocitos tienen prolongaciones citoplasmáticas, como en este caso, como si fueran pelitos, si pueden ver, característico, como si tuvieran vellos o pelos. Entonces es característico de la tricoleucemia, esta morfología de los linfocitos. Esta es una lámina con de una leucemia amiloide aguda. Y pueden ver ahí, este es un estudio de citoquímico, donde se ha tenido esta médula con una tinción de aminoperoxidasa. Como pueden ver, por eso se ven los depósitos, la coloración azulada, que significa la aminoperoxidasa en este caso, que está presente en los citoplasmas de estas células, de estos blastos. Entonces, cuando la aminoperoxidasa es positiva, estamos ante una leucemia de tipo mieloide. Acá podemos ver que hay abastonados, hay segmentados, hay mielocitos, hay algún premielocito, metamielocito, segmentado. Aquí vemos
un frotis de una leucemia amiloide crónica, donde se ve la presencia de promielocitos, de segmentados, de basófilos inclusive. Estas son unas células plasmáticas. Las células plasmáticas son los linfocitos B maduros que ya están activados para la producción de inmunoglobulinas. Entonces acá lo que vemos son los plasmocitos que tienen un citoplasma que es azulado, basófilo, con un núcleo excéntrico, como pueden ver acá. Hay presencia de pequeñas inclusiones dentro del citoplasma, estas inclusiones blanquecinas, que se forman porque las células plasmáticas producen inmunoglobulinas. Entonces, estos depósitos de inmunoglobulinas se pueden observar como estas inclusiones dentro del citoplasma. Como les había mencionado, generalmente es menos del 5%. Las células plasmáticas están presentes en la médula ósea. Y acá pueden ver una gran cantidad. Entonces es característico del mieloma, que es la infiltración de la médula ósea de células plasmáticas. Acá todas las células son, casi todas las células son células plasmáticas. Y acá igualmente, una infiltración de células plasmáticas que están presentes. Algunas inclusive, como pueden ver acá, tiene dos núcleos. Una célula plasmática atípica. También un mieloma múltiple. Acá, esta célula plasmática también, que tiene 5 núcleos. También es atípica, ¿no? Acá hay otra con 2. Como ven, lo característico, en la célula plasmática, el núcleo excéntrico. Y el citoplasma basófilo, ¿no? ¿Alguna pregunta, alguna duda? Doctor, ¿cuál era el mieloma múltiple que nos dijo? El mieloma múltiple es una neoplasia de células plasmáticas. Entonces, lo normal es que en las células plasmáticas en la médula ósea representen menos del 5% de la celularidad. En este O caso, sea, mieloma múltiple es lo mismo que mieloma plasmacítico. sí, es lo mismo, sí. Antiguamente se le conoce como mieloma plasmacítico, sí, es lo mismo, es lo mismo. Como pueden ver acá, en este campo, todas las células son células plasmáticas. O sea, supera el 10% ya. Entonces ahí, en las células, en el mieloma múltiple, lo que vamos a ver es la infiltración de la médula ósea por células plasmáticas. Como se puede ver acá en este campo, ¿no? Casi todas las células prácticamente son células plasmáticas. ¿Alguna otra pregunta, duda? Entonces, como vemos, estamos viendo
el aspirado de médula ósea nos va a permitir hacer o distinguir o diagnosticar una neoplasia hematológica, linfomas, mielomas, mediante la tinción de las láminas obtenidas. Pero también obtenemos muestras de sangre medular para que se realicen los estudios inmunofenotípicos para tipificar las neoplasias hematológicas, las leucemias, ¿no? Entonces esto se hace mediante la citometría de flujo, y acá pueden ver un informe de citometría de flujo, en el cual le va, como pueden ver acá, las células, según los diferentes tipos celulares, van a expresar algunos antígenos en su superficie. En este caso, por ejemplo, las células precursoras o inmaduras expresan TDT cuando es de línea linfoide, CD34, todas las células inmaduras expresan CD34, CD38 también es expresión de la línea linfoide. Los granulocitos expresan CD15. Los marcadores mielomonocíticos, el MPO, la mieloperoxidasa, se expresa por la línea mieloide, al igual que el CD13 y el CD33. Los monocitos expresan CD14, CD64, CD36, CD11C. Los linfocitos T expresan CD2, CD7 y CD3. Mientras que los linfocitos B van a expresar CD19, CD79, CD10, CD20 y monoglobulinas también. Entonces, mediante las células expresen o no estos marcadores que son específicos para cada línea celular, para cada tipo celular, nos va a permitir hacer el diagnóstico del tipo de leucemia que tenemos en este caso, que dice que tiene una población anormal, o sea, blastos, de un 81.7%. Entonces, ¿cómo vamos a saber qué tipo de o qué tipo de blasto es? Si es linfoide B o T o es mieloide, mediante la expresión de los marcadores, como vemos acá. Entonces vemos que para la línea T todo es negativo, igual que para la línea mieloide, igual que para la monocitoide. Pero vemos que expresa lo que es los marcadores de los linfocitos B. CD19, CD79, CD10, y es negativo para otros, ¿no? El CD20, las inmunoglobulinas. Entonces, ¿qué concluye? Con una leucemia linfoblástica de células B. Aquí tenemos otra citometría de flujo. Igualmente, es de células B, porque si vamos a ver a los linfoides, hay expresión del CD19, del CD10 y del CD20. Como expresa estos marcadores, y el TDT, no, el TDT es, ya decía, de linfoide precursor. Entonces concluye también igual que es una leucemia linfoblástica de células B. En esta otra citometría de flujo, que vemos que expresa CD34 es porque es inmaduro, es un blasto,
CD117 también es inmaduro, un blasto, y generalmente también es de línea linfoide, mieloide y linfoide. Pero lo que nos debe llamar la atención acá es que expresa el MPO. Y otros marcadores de la línea mieloide, el 13, el 33. Entonces, sería una leucemia mieloide aguda, probablemente M2. En esta otra citometría de flujo, esta muestra es de sangre periférica, donde hay expresión de CD19, que es linfoide B, hay expresión de inmunoglobulina, también linfoide B, CD20, que es linfoide B, inmunoglobulina D, que los linfocitos B se producen. Entonces concluye con un desorden linfoproliferativo crónico de tipo B, una leucemia linfocítica crónica. En esta otra, lo que ve es la presencia de células plasmáticas neoplásicas, las células plasmáticas expresan CD38 y CD138. Y las células plasmáticas neoplásicas también van a expresar el CD56, la beta-2 microglobulina, con lo cual concluye en una neoplasia de células plasmáticas, un mieloma, ¿no? Tipo mieloma múltiple. Aquí lo que hay la expresión dice de células T neoplásicas. Hay el CD3, que es para un linfocito T, al igual que el CD4. Y concluye que es una leucemia de células T del adulto, porque hay expresión de marcadores de línea T, CD3 y CD4. Otra razón por la que hacemos el aspirado de médula ósea también es para lo que es la realización de los estudios genéticos, tanto cariotipo como estudios moleculares. En este caso, le han hecho un estudio molecular para evaluar la presencia del gen PML-RAR-ALP, que se da por la translocación del cromosoma 15 con el cromosoma 17, y esto se presenta en las leucemias promielocíticas agudas. Acá dice que el resultado es positivo para esta mutación, con lo cual diríamos que esta es una leucemia promielocítica aguda. Este es estudio también de una biología molecular para ver la mutación del JAK2
en el exón 14. Es decir, la variante B617F, que le encuentra positivo, que se presenta, se puede detectar en la policitemia vera, pero también en la trombocitosis esencial y en la mielofirosis primaria. Entonces, dependiendo del contexto en el que se haya pedido este examen, podríamos hacer el diagnóstico de si el paciente presenta además una policitemia, por ejemplo, una poliglobulia. Si detectamos el JAK2, estaríamos haciendo el diagnóstico de una policitemia vera. Este es el cariotipo. En este cariotipo lo que se detecta es la translocación del cromosoma 9 con el 22. Esto es el cromosoma Filadelfia. Está presente en las leucemias mieloides crónicas. Acá igual informa la presencia de la translocación 922, el cromosoma Filadelfia. ¿Alguna pregunta o duda? A ver, Diego Antonio Aguilar dice, ¿en qué consiste la policitemia vera? La policitemia vera es una neoplasia, un síndrome mieloproliferativo crónico que se caracteriza por la presencia de un incremento en la proliferación de la línea eritroides de los eritrocitos. Y esto va a traer como consecuencia una poliglobulia. Un 95% de pacientes con policitemia vera tienen la mutación del gen JAK2 en la variante B617F. Entonces, los pacientes cursan con un aumento de la hemoglobina. Y toda la sintomatología que va a traer como consecuencia, ¿no? Este aumento, incremento de la hemoglobina. Cefalea, Rubicón desde cara y manos y otras cosas, otras alteraciones más. ¿Otra pregunta más? Doctor, buenas tardes. Yo te le había preguntado acerca de la policitemia vera, ¿por qué tiene ese nombre? O sea, la policitemia significa, bueno, que se elevan los glóbulos rojos por este síndrome mielodisplásico crónico, pero ¿por qué vera? ¿Eso tiene algún significado? Porque supuestamente, o sea, vera es de policitemia, digamos, verdadera, ¿no? Una policitemia verdadera, primaria, para diferenciarlo de las policitemias secundarias a otras patologías, enfermedades pulmonares obstructivas crónicas, cardiopatías congénitas cianóticas y otras, ¿no? Es
del latín vera, verdadera. Por eso es que se le puso, se le pone ese nombre. Ok, doctor, está bien, gracias. Y otra pregunta, ¿por qué en los Sí. informes de citometría de flujo, en algunos había como que la descripción decía leucemia linfoma? O sea, no se sabe si es leucemia, no se sabe si es linfoma, y bueno, al costado decía el tipo de célula, ¿no? En algunas citometrías decía leucemia linfoma. Eso, ¿por qué se pone así? Esa terminología está presentada por lo que es la OMS en su clasificación de las neoplasias hematológicas. Digamos que lo consideran como un linfoma porque un linfoma es, ¿qué es? Es una proliferación de las células linfoides. Ahora, generalmente se acepta que los linfomas están, digamos, proliferan dentro de los ganglios linfáticos o los órganos linfoides, ¿no? Y que únicamente están presentes ahí, en los órganos linfoides. Bueno, la médula también es un órgano linfoide, obviamente, ¿ya? La médula, el vaso, ¿no? Pero le ponemos leucemia también porque no solamente están en la médula ósea o en los órganos linfoides, en los ganglios, sino que se disemina en la sangre periférica a otros órganos y tejidos. Debido a eso. Pero básicamente nosotros le llamamos leucemias, ¿no? Leucemia linfoblástica. No usamos casi ese término, leucemia es la linfoma, ¿no? Pero sí, la OMS sí, su denominación es así, correcta. Leucemia linfoma. Pero para abreviar ponemos leucemia linfoblástica. Aguda o leucemia. ¿Alguna otra pregunta? Ahí obviamente también porque hay algunas leucemias linfoblásticas que no van que cursan, digamos, sin la presencia de blastos en sangre periférica. También por eso se le da ese acrónimo, ¿no? Leucemia linfoma. Más o menos un 20%, hasta un 20% de casos de leucemias, linfomas, linfoblásticas agudas, no observamos blastos en sangre periférica, sino ya en el aspirado, ¿no? En el aspirado sí ya vemos que el paciente está lleno de blastos. A ver, Diego dice, Aguilar, ¿en qué casos puede haber leucemia sin elevación de leucos? Claro, como ya estaba respondiendo en esos casos, y también esto se produce generalmente, o una de las causas es que
Estas células neoplásicas no solamente producen la proliferación celular, sino también alteran lo que es el microambiente medular. Entonces, las células del estroma tienden a secretar o a formar en el estroma medular los tejidos fibrosos, a fibrosar la médula, ¿no? Secretan colágeno y otras elastina y otras sustancias que fibrosan la médula, ¿no? Entonces a veces eso impide, obviamente también esos blastos también son patológicos, se anclan, o sea, no se liberan muy fácilmente a la circulación también, junto con lo que mencionaba la fibrosis, todo eso puede dificultar que los blastos puedan salir de la médula hacia la sangre periférica, ¿no? En esos casos no puede haber la presencia de blastos en sangre periférica, y obviamente tampoco de leucocitos, ¿no? Puede cursar con pancitopenia estos pacientes. Por eso es que a veces, en algunos casos de leucemias agudas, pueden no cursar con leucocitosis. Por ejemplo, otra leucemia que es la tricoleucemia también tiene un gran componente fibrótico en la médula, ¿no? Generalmente los pacientes también cursan con pancitopenias, por esa característica. Y obviamente a veces al ser el aspirado sale seco, ¿no? No se obtiene muestra. ¿Alguna otra pregunta? Bien, entonces, no habiendo más preguntas, se da por concluida la sesión del día de hoy. Muy bien, gracias por su atención. Hasta luego.